Córdoba, Lima, Perú, México, Arequipa, Perú, Lima, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Argentina, Perú, Colombia, Ciudad de San Martín, en Buenos Aires, Pilar, Gran Buenos Aires, Bogotá, Colombia, muy bien, Berazategui, San Juan, Argentina. Bueno, bien, gracias. Veo que entonces somos un grupo bien diverso, de distintas, también de Venezuela, de distintos orígenes, pero el mismo interés, que es conocer un poco más acerca de esta herramienta tan poderosa de Lean que se llama Value Stream Map o mapa de flujo de valor. Vamos entonces a la presentación. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor no duden en levantar la mano, como ya está haciendo Magalí, para hacerme alguna pregunta que no pueda, no quieran dejar pasar, porque quizás después ya pasa el momento de hacer esa pregunta, ¿no? Vamos a ver, un segundo que no recuerdo. Magalí estaba levantando la mano, no sé si lo puede poner en el chat. ¿Cuál era la duda o la cuestión que tenía? Así vamos comenzando. Mientras voy compartiendo la pantalla. Bien. Bueno, solo un chequeo preliminar. Quisiera saber, mientras leo bueno, había levantado la mano inadvertidamente. Bueno, perfecto. Si veo bien como chequeo. Gracias. Simplemente díganme 2 o 3 nada más, no necesito que sean todos, si me escuchan y al mismo tiempo si ven la placa introductoria de la presentación. Bueno, perfecto. Bueno, BCM es la abreviatura en inglés de Value Stream Map. Mapa de flujo de valor. Les pido, ¿hay algún micrófono abierto por algún lado? Pido si lo pueden silenciar. Bien, entonces, esta es una herramienta típica de Lean. Me olvidé de presentarme, mi nombre es Adrián, yo integro junto con Constanza y Belén HLT Network, una consultora que trata temas de productividad en las empresas, estamos desde 2002, y para no cansarlos con presentaciones que no vinieron a escuchar, pueden mirar nuestros perfiles en LinkedIn para saber un poco más acerca de quiénes somos. Bien, ¿qué es BCM? Para saber un poco más de BCM, vamos a ubicarnos conceptualmente en lo siguiente. BCM en principio es un mapa. Hay diferentes tipos de mapas, entendiendo que los mapas son herramientas útiles para representar procesos en distinto grado de profundidad. Por ejemplo, para mencionar algunos, tenemos el SIPOC, que es la abreviatura en inglés de Supplier, Input, Process, Output y Customer, que es un mapa que se llama de alto nivel porque agrupa en una sola hoja toda la complejidad de un proceso. O sea, tenemos en la parte central todos los procesos que están bajo estudio. Supongamos que queremos investigar un problema, bueno, están todos los procesos bajo estudio, y tenemos hacia la izquierda los inputs, es decir, todas las variables, informaciones, materiales, personas que alimentan los procesos. Del otro lado, el output, que es lo mismo, variables, materiales, personas, información, que son el resultado de esos procesos. Y en los extremos tenemos los suppliers, que son quienes proveen todo eso, todos los inputs, y del otro lado los clientes, que son los que reciben todo eso.
No es necesario que estén asociados en línea, ¿no? Cada proveedor con cada input, con cada proceso y así siguiendo, sino que directamente se coloca Te en vengo siguiendo, sí. en una misma hoja toda la Em, complejidad del proceso para estar seguros de que el bueno, alcance está bien definido. en fin. Entonces, otro mapa que tenemos, que podemos mencionar, es el flujograma, que es el mapa de procesos clásico, el mapa de procesos que todos conocemos, Sí, un que segundo. el mapa de procesos que representa el paso a paso del proceso con todas sus derivaciones, con sus instancias de decisión, con los reprocesos. En general los flujogramas, cuando se está investigando un problema, se trata de que sean un fiel reflejo de la realidad. O sea, no solo lo que debería ser, sino lo que sucede en realidad. Por eso, en general, un flujograma que representa el proceso tal cual es bastante más intrincado y complejo que el que muestra cómo debería ser. El flujograma también tiene una variante muy interesante que es cuando en una misma línea, por ejemplo, no es el caso del ejemplo, pero supongamos que en toda la línea, los bloques de que ustedes ven a la izquierda, fueran las funciones que ejecuta una función, digamos, calidad, por así decirlo, y del lado derecho todas las funciones que ejecuta otra función, como operaciones, bueno, tendríamos de un lado todo lo que le corresponde a hacer a calidad y del otro lado todo lo que corresponde a hacer operaciones. Y así podemos ir encolumnando funciones e ir cruzando las líneas cuando el proceso sigue en otra área. A eso se le llama en general swim lane Ahora sí, o sí. diagrama de nado también, porque digamos, de alguna manera representan los andariveles de una piscina de natación. Otro mapa es el diagrama Spaghetti, que es un diagrama muy, muy práctico, ¿no? Donde uno ubica en un plano de planta las distintas áreas o las distintas áreas o lugares de trabajo y con líneas, con un marcador, va dibujando qué recorrido hacen las personas, con otro color la información, con otro color el material, y así uno tiene una idea de cuántos metros eh, viajan las personas, los materiales, las informaciones en una planta. Y esto no es inherente solo a una planta de manufactura. Hace poco yo estaba, antes de la cuarentena que tenemos obligada, estaba en un banco y observaba a una persona, una empleada del banco, que iba y volvía todo el tiempo con papeles entre distintas oficinas. Y para eso tenía que cruzar toda la nave central del banco. Bueno, si hubiéramos hecho un espagueti de eso, hubiéramos visto la cantidad de metros que esa empleada camina por día llevando y trayendo papeles en un banco que está totalmente informatizado. Y finalmente tenemos la estrella de la tarde, que es el BSM o el mapa del flujo de valor, que es un mapa que, a diferencia del flujograma, además de mostrar una secuencia de un proceso, muestra cómo se agrega valor a lo largo de ese proceso. Esa es la gran diferencia. El BSM no muestra todas las idas y vueltas que tiene un proceso en el medio. Lo que sí muestra es en una línea, el proceso en una línea recta, con los subprocesos que lo componen, y cómo en cada etapa de esas se agrega o se quita valor. Bien, entonces, seguimos adelante. Para entender conceptualmente qué es el BCM, primero deberíamos entender qué son los 7 desperdicios. Los 7 desperdicios de Lean es una redefinición del concepto de desperdicio y no es solamente no es solamente lo que usualmente se considera desperdicio, que es la merma o el scrap o lo que no sirve. Desperdicio, según el concepto Lean, es aquello que no agrega valor al proceso.
Y tenemos tres tipos de desperdicio en Lean. Tenemos, no, perdón, dos tipos de desperdicio. En todo proceso, y esto es aplicable a cualquier tipo de proceso de servicios, un proceso industrial, y además es verdad, porque les puedo asegurar que lo he medido infinidad de veces en la realidad, y este diagrama de tortas se cumple indefectiblemente. Solo un 10 o un 15% del tiempo que demora el procesamiento de un producto o servicio de punta a punta, se agrega valor al mismo. Agregado de valor quiere decir que se avanza en la transformación de ese producto de servicio desde el estado inicial hasta que llega al final convertido en lo que el cliente está necesitando. Ahora vamos a hacer la explicación a través de dos casos, un caso de servicios y un caso de manufactura. Esto está simbolizado con la parte verde de la torta. En la parte amarilla vemos lo que no agrega valor pero es necesario. Esto es, son desperdicios que son inherentes al negocio que se está tratando. Por ejemplo, si yo tengo que fabricar, no sé, estoy en una industria farmacéutica y necesito un insumo que viene de Lejano Oriente, bueno, digamos, no tengo otra forma de traerlo que no sea, bueno, si es en grandes cantidades, en un contenedor. Y ese contenedor va en un barco. Y ese barco tiene un tiempo de tránsito. Entonces, bueno, de China hasta América son 20 días, por lo menos, de tiempo de tránsito. No puedo ir empujando el barco para que llegue más rápido. O sea, eso es un desperdicio porque al cliente no le importa no le importa ese traslado en barco. Durante ese viaje no se le está agregando ningún tipo de valor a la materia prima. Entonces, por eso es un desperdicio. Pero es necesario porque es parte inherente al negocio. No puedo evitar eso porque no tengo seguramente un fabricante local. Y el otro desperdicio, ese desperdicio más o menos es en el orden del 30%. Y el otro desperdicio es el que me ocupa un 60%, que sí es el desperdicio eliminable. ¿Cómo se clasifican estos desperdicios? Los hay de 7 tipos. Y acá estoy hablando de todos, ¿no? Los que no agregan valor pero son necesarios y los que son eliminables. Uno es el de sobreproducción, que es producir de más, hacer de más por las dudas, o agregarle un margen de seguridad a lo que tengo que producir porque sé que siempre me voy a equivocar en algo y no voy a llegar. Otro es el inventario. Otro es el inventario. Estoy silenciando algunos micrófonos desde aquí. Perdón. El inventario es acumular producto, ya sea en su estado final o estado intermedio o materia prima, mientras estoy esperando para hacer algo y continuar produciendo y continuar procesándolo. Eso es inventario. O sea, no se le agrega valor porque eso está en espera. Sobre el proceso tiene varias acepciones, pero por ejemplo una podría ser darle más vueltas de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Es decir, o agregarle una calidad que es innecesaria para el mercado, o digamos, duplicar, triplicar controles, por ejemplo. Otro es retrabajo, que es volver a reprocesar algo porque algo no salió bien. Después los movimientos, que es los movimientos de material. O sea, el cliente no está dispuesto a pagar porque yo esté paseando el material de un lado al otro de la planta, en un caso de una planta de manufactura. Estos son el sexto, que son los traslados de material. El quinto son los movimientos de las personas, o sea, gente que se mueve como la empleada del banco que yo les había referenciado al principio de la charla. Y el otro desperdicio son las esperas. Es estar esperando sin que se agregue valor al producto o servicio en espera de que suceda algo.
de que alguien lo libere, alguien lo controle, o que, digamos, me acerquen, o que se libere el autoelevador para venir y llevarse este producto a otro lado, o lo que fuera. Bueno, ese concepto es importante porque constituye la base de lo que es el mapa de flujo de valor. Es decir, es aquello que me va a permitir abrir los ojos y ver dónde hay ineficiencias donde hasta ahora no las veía. ¿Por qué? Porque formaban parte de mi día a día, del paisaje diario. Entonces, ahora sí, el mapa de flujo de valor. El mapa de flujo de valor es, como les decía, un mapa que representa cómo se agrega valor a lo largo de un proceso. Y está dividido en 4 partes. Las 4 partes me brindan 4 perspectivas diferentes del mismo proceso. Solo interrumpo para que me mande un par de OKs a ver si vamos bien hasta ahora. No vaya a ser que esté hablando solo en el éter. Ah, bien. Bueno, gracias. Bien. Entonces, por un lado tengo la perspectiva de la información. ¿Cómo fluye la información? Que es la parte superior. O sea, hay una necesidad de un cliente, se planifica lo que es necesario para que ese cliente reciba lo que tiene que recibir, y hay una provisión de insumos para dar con ese producto o servicio. Bien. Después tenemos la perspectiva del producto. ¿Cómo fluye el material? ¿O cómo fluye el servicio? Bueno, alguien, por ejemplo, en un caso de una manufactura, alguien lo tiene que trasladar a la planta, alguien que tiene que proveer lo que hace falta. Seguramente hay controles, o sea, hay momentos en los cuales se sustrae esa pieza a la cual se le está agregando valor para controles, para una firma, una autorización o lo que fuera. Y finalmente tenemos la entrega al cliente. Así que tenemos flujo de información y flujo de producto. La otra perspectiva es cómo fluye el proceso, es decir, cuáles son las etapas, una tras otra, a través de las cuales va fluyendo este proceso. Y acá es importante destacar que hay partes que son las simbolizadas con rectángulos, que son las operaciones en las cuales se agrega valor, y hay triángulos que simbolizan momentos de acumulación o de inventario. O sea, momentos en los cuales no sucede nada con ese producto. Bien, la última perspectiva es el flujo del tiempo. O sea, cómo transcurre el tiempo desde el principio hasta el fin. Fíjense que acá hay 2 unidades. El tiempo se mide en 2 tipos de unidades. En una unidad, en este caso días, se miden los tiempos que tarda el producto en pasar por los triángulos. Y en la parte inferior se miden minutos, que son los tiempos que tarda el producto en pasar por las distintas etapas de operaciones. Esto se mide siempre así, en 2 unidades distintas, porque siempre, les puedo asegurar que esto es así, siempre, los tiempos involucrados fuera de lo que es la producción o la elaboración de ese producto o servicio son mucho menores que los tiempos donde el producto o el servicio está esperando. Aquí tenemos a alguien que está levantando la mano. Quisiera, no sé, si quiere, puede abrir el micrófono. ¿Podría explicar nuevamente el flujo del producto, por favor? Bueno, el flujo del producto es la perspectiva a través de la cual vemos de qué forma se proveen los insumos que necesita este proceso para funcionar y de qué forma, por el otro lado, se entrega ese producto o ese servicio al cliente. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. En el medio tengo instancias en las cuales se sustrae ese producto en proceso por ejemplo, para controles, o se sustrae para algún tipo de operación en la cual tiene que forzosamente salir del flujo normal del proceso. Ese sería el flujo del producto. Muy bien.
Seguimos entonces. Entonces, el diagrama de flujo de valor en su construcción demanda 6 pasos, que son los que vamos a ver rápidamente. El paso 1 es determinar el flujo de valor que será mapeado. El 2 es determinar los requisitos del cliente. El 3 es definir cuáles son las etapas de este proceso. El otro es recolectar información para nutrir, para nutrir el mapa. Luego calcular los tiempos y diferenciar dónde hay agregado de valor y dónde no hay agregado de valor. BA es valor agregado y NBA es no valor agregado. Y finalmente el último paso es documentar quiénes estuvieron presentes y cuándo se hizo ese mapa. Esta es una parte nada más, que es construir un mapa de flujo de valor de estado actual, que es dentro del cuadro que viene abajo, la etapa número 1. Ahora, esto no termina acá. Con esto lo que hacemos es mapear el proceso tal como está hoy. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se identifican los desperdicios que están presentes en este mapa, yo puedo armar puedo determinar qué pasaría si yo eliminara esos desperdicios o los minimizara, en cuyo caso puedo construir lo que se llama el mapa de valor de estado futuro, que es, el mapa actual menos los desperdicios que son minimizables, obtengo un mapa futuro. Y ahí tengo el presente y el futuro. Y con la diferencia de eso y haciendo uso de la información que recolecté, yo puedo preparar un plan de mediano y largo plazo que me permita avanzar en el diseño de un nuevo proceso con foco en la eliminación de la ineficiencia de ese proceso. Vamos a hacer una recorrida por estos 6 pasos rápidamente a través de un ejemplo. El ejemplo, en realidad son 2 ejemplos, y es una secuencia tanto en una empresa de manufactura como en una empresa de servicios. Vamos a comparar cómo fluiría un mapa de flujo de valor para determinar el estado actual si se tratara de una metalúrgica o si se tratara de un banco. En el paso 1, determinar el flujo de valor que será mapeado. En el caso de una metalúrgica, elegimos un cierto modelo de piezas que son estándar y que, por ejemplo, representan el mayor volumen de venta. Acá hay algo muy, pero muy, muy importante. Cuando se habla de mapa de flujo de valor, lo que hay que hacer para construirlo y no perderse es imaginar una línea de producto, un servicio, es decir, lo primero que uno sufre cuando construye por primera vez un mapa de flujo de valor, en cuanto a la falta de experiencia, es que el proceso se bifurca en muchas partes y uno tiene que mantener alineado el estudio en una línea, la línea directa de agregado de valor. Entonces, en el caso de manufactura, por ejemplo, podemos elegir un cierto modelo de piezas estándar de estantería que se fabrican con un plano que es conocido y que es una pieza demandada por el mercado, en mayor volumen para la empresa. Y en el caso de servicios, bueno, vamos a suponer que elegimos un préstamo personal que está siendo promocionado en la actual campaña de marketing. Entonces, son 2 productos que vamos a estudiar, en esas 2 líneas nada más. El segundo paso sería determinar los requisitos del cliente. En el caso de la empresa de manufactura, por ejemplo, podría ser, bueno, tengo entregas semanales los días viernes, perdón que el viernes está mal escrito ahí, entregas semanales los días viernes contra un plan que el cliente me adelanta. O sea, yo tengo un plan mensual y todos los días viernes tengo que entregar contra ese plan. En el caso de servicios, no. En el caso de servicios, la campaña de marketing promete en los medios la entrega o sea, la acreditación de este préstamo en 48 horas. Listo. Ese es el requisito del cliente. El paso 3 es determinar las etapas clave del proceso. Bueno, en una manufactura, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Bueno, hay una etapa de preformado, otra de doblado, otra de maquinado, luego pulido de la pieza y un embalado. Perdónenme si hay alguien que trabaje en una manufactura de estas características, si estoy diciendo algo que no corresponde.
Lo mismo si hay gente de bancos, ¿no? Bueno, si fuera un banco, ¿cuál sería el flujo? Bueno, porque seguramente hay una instancia de chequeo de datos, después un análisis de riesgo crediticio del cliente, quizás una determinación de en función de todo eso, del monto máximo a otorgar, una instancia de autorización y una instancia final de acreditación del dinero. Ahora, el cuarto paso es recolectar datos críticos. ¿Qué serían esos datos? Son casi los mismos para ambos casos. Son cuánto tiempo demora cada etapa en ser procesadas, cuáles son los stocks intermedios, cuáles son las esperas, los reprocesos, las inspecciones. Uno imagina rápidamente esto en una manufactura, pero siempre surge la pregunta, bueno, pero ¿y en un banco? Yo no tengo inventario, stock intermedio. Sí lo tenemos. Quizás en la forma de esperas, por ejemplo, si supongamos que todo va vía electrónica, que no siempre sucede, pero todo va vía electrónica, y hay una instancia de autorización por parte de un gerente, bueno, ese gerente puede tener firma electrónica, pero sucede que ese gerente está de viaje, fue a casa matriz, entonces tiene un montón de horas de viaje, después tiene que preparar una presentación, va a la reunión, hace la presentación, bueno, un montón de actividades porque lo están evaluando y recién quizás 24, 48 horas a la noche se sienta tranquilo en el hotel a autorizar. Bueno, acá tenemos un problema, tenemos un expediente, una carpeta de un préstamo que quedó parada en espera a que tuviera tiempo de autorizarlo. Después, su tiempo de procesamiento va a ser de 5 segundos, es lo que tarda en leer y tomar la decisión y aprobarlo. Pero el tiempo de espera previo fue de días. Ahí está la gran diferencia y por eso las dos escalas de tiempo. Bueno, el paso 5 sería, en función de lo que vimos, calcular los tiempos y las instancias de valor agregado y de no valor agregado. Por ejemplo, valor agregado en una metalúrgica va a ser el doblado de una pieza, el pulido de la pieza. No valor agregado, bueno, es quizás hay una dobladora, entonces se doblan todas las chapas antes y se acumulan en un carretón antes de pasar a la etapa siguiente. Entonces, la pieza que fue doblada y quedó en espera de que doblen a sus compañeras, se quedó en espera. Y eso es una etapa de no valor agregado. En el caso del banco, bueno, el no valor agregado, el que acabamos de mencionar, la espera de una autorización de la gerencia. Valor agregado, análisis crediticio, es algo que forma parte inherente al proceso de otorgarle un préstamo a una persona. Y el último paso es colocar en el mapa toda la información que sea necesario, porque más de una vez sucede, y me ha sucedido, de encontrar mapas donde en realidad se hicieron en algún momento, por ahí se hicieron flujo de valor para ser mapeado. pueden haberse hecho más con mejor calidad, con menor calidad, pero después nadie se acuerda muy bien quién participó, cuándo lo hicieron y en qué contexto se hizo, ¿no? Tengo algunas preguntas. ¿Cómo se definirían los requisitos del cliente en una línea de producción como bebidas, gaseosas, cerveza, chocolates? Bueno, es lo mismo. Así, lo que habría que tomar aquí es una línea de producto. Por ejemplo, tomamos la gaseosa, o no sé, bueno, gaseosa, ya que lo mencioné. Dentro de la línea de gaseosas, tomamos una de ellas. Por ejemplo, bueno, supongamos que, bueno, me viene a la mente, bueno, Coca-Cola, perdón, Pepsi, o cualquiera de las dos. Bueno, tomamos la bebida cola, que es el caballito de batalla, sabor clásico, envase de plástico reciclable, punto. Y se analiza ese flujo. Por lo general sucede que los desperdicios que se encuentran en una línea son aplicables después a todas las líneas. Pero hay que tener la disciplina de seguir una línea.
el BCM se establece para el proceso macro, para los subprocesos que hacen parte del proceso grande. ¿Serían por individual o cómo se haría? No entiendo, o sea, para no equivocarse, lo mejor es tener un tip en la cabeza, y es imaginarse una partícula o un elemento de información, por ejemplo, volviendo al caso de la gaseosa. Bueno, vamos a suponer una partícula de materia prima, pongámosle concentrado, ¿no? Desde que llega a nuestra planta de elaboración hasta que sale convertido en gaseosa envasada. Bueno, hay que seguir ese proceso y seguirlo paso a paso y no perder nunca de vista esa pequeña partícula que estamos siguiendo. Y en el caso de un servicio sería lo mismo. O sea, ¿cuál es el insumo básico que necesito? Esa información que necesito para que esto se convierta en servicio. Bueno, es eso. Otra pregunta. A veces, vamos a hacer una cosa. Termino enmarco la presentación que ya terminamos y ya continuamos con las preguntas. Fíjense que tanto para una empresa de manufactura como para una empresa de servicios, puede ser un banco, salud, lo que quieran, la estructura es la misma. Y el concepto entre valor agregado y no valor agregado es el mismo. Es decir, no es que esto es una herramienta para la manufactura. En Internet van a encontrar 1000 ejemplos de manufactura y 100 ejemplos de servicios, seguramente, porque esto se ha usado siempre más históricamente en manufactura, pero es perfectamente aplicable a todo tipo. Hay un micrófono prendido, a ver si alguien lo puede silenciar. Bien. Bien, ahora sí. La idea aquí, voy a dejar de compartir, es la idea de esta explicación es compartir cómo se construye el mapa de estado actual desde un principio hasta el final, siguiendo los 6 pasos. Después, una vez que terminamos estos 6 pasos, tanto en cualquiera de los 2 ejemplos que vimos, bueno, tendríamos lo que les dije. Tendríamos una lista de los desperdicios, podríamos analizar cuáles desperdicios son inherentes al negocio, por lo tanto los tenemos que reducir, y otros que son eliminables directamente, y ver, bueno, qué pasaría si los elimináramos. Y con esa información construir el estado futuro. De la diferencia de ambos, podemos generar un mapa, un plan a corto, mediano y largo plazo que nos permita avanzar con certeza en la reducción de ineficiencia de la organización. Y ese plan incluirá inversiones de capital, acciones directas que hay que tomar ya, cambios de organización o subproyectos de mejora, que se resolverán con un A3, un PDCA, un Six Sigma, lo que fuera, más aplicable. Voy a volver al chat para ver las preguntas. A veces vas a los colegios a avisar 100 informes para ahorrar tiempo, pero no trabajas con los 100 a la vez, y en el medio cambian las disposiciones o costos de las tasas de visado y se convierte en retrabajos. Bueno, ahí lo que habría que hacer es, digamos, la unidad sobre la cual que estamos trabajando es el informe. Habría que seguir un informe. Entonces, ese informe, ¿qué pasa con ese informe? Hay que procesarlo. Bueno, si el informe está en el medio de una pila de 100 informes, bueno, tendrá que esperar a los 49 anteriores, cuando le toca, lo proceso, lo viso y ahí agrego valor. Y después vuelve a una instancia de espera hasta la etapa siguiente. Entonces, el secreto siempre es tomar un elemento, una pieza de producto o servicio y seguirla de punta a punta. Sigo con las preguntas. Lo que indica Mercedes es si el BCM es a nivel macro, no más,
también aplica para niveles inferiores. En realidad aplica para todos los niveles. Habría que ver qué entendemos por macro y micro más específicamente, ¿no? Pero lo que sí es el BCM es un mapa que permite identificar las ineficiencias en un proceso y gestar un plan de mejora de esas ineficiencias. Por ejemplo, nos tocó hace poco con un cliente nuestro, una empresa de salud. Entonces, bueno, tiene muchos procesos y muy complejos. Uno cuando habla de empresa de salud dice, bueno, atención de los pacientes. Pero en realidad, luego de un análisis exploratorio inicial, se definió que el proceso que se iba a estudiar era el proceso de facturación. Desde que se incorporaba un socio nuevo a la empresa hasta que se cobraba, digamos, eso incluía un montón de procesos, hasta que se comenzaba a cobrarle ese socio, ¿no? Por cobro se entendía el momento en el cual el dinero ingresaba a la cuenta. Entonces, ese es el proceso que se mapeó y se descubrieron muchísimas oportunidades de mejora solo analizando ese proceso. Paciente, no lo tocamos al paciente, simplemente se analizó de punta a punta el proceso administrativo de ingreso de clientes hasta la primera facturación, y ya eso dio mucha tela para cortar, como se dice coloquialmente. Voy para arriba, no sé dónde estaba. El BCM debería crearse por familia de SKU, es decir, es necesario particularizar. Sí, lo mejor es por familia de productos, sí, es lo mejor. No hay que tener mucho miedo con eso, porque en general los desperdicios están presentes en todos los procesos, ¿no? Entonces, si yo elijo una SKU o un grupo de SKUs que tienen un proceso totalmente similar, seguramente el 80% de las oportunidades que encuentre van a ser perfectamente posibles de extender a los otros. El tiempo de procesamiento es el tiempo de ciclo. Sí, es el tiempo de ciclo. En el caso de prensa balancines de tiempo de ciclo muy pequeño, se toma pieza a pieza o el lote. Depende de lo que yo haya definido como pieza. Yo diría que es pieza. Porque una pieza, sí, es pieza, porque ahí está el engaño del lote. Cuando nosotros trabajamos con el concepto de lote, nosotros decimos, bueno, sí, pero este lote está siendo procesado a la mejor velocidad posible. Bueno, pero porque es un lote, pero no porque es una pieza. Si yo tuviera un flujo continuo, estaría procesando las piezas una por una y la velocidad de proceso sería mucho mayor. Entonces, estoy contestando preguntas en forma genérica, habría que analizar cada caso en particular, pero en principio me da que deberíamos analizar una pieza. Porque si analizamos el lote, perdemos perspectiva del tiempo que esa pieza está esperando a que se procesen sus compañeras para pasar a la instancia siguiente. Una vez que se coge un producto, es necesario analizar posteriormente los otros. Depende de lo que estemos buscando. Es decir, si nosotros estamos buscando oportunidades de mejora para lograr un proceso más eficiente, habría que ver. Quizás si la intención es hacer un plan integral de mejora de todos los procesos, yo podría identificar familias de productos o servicios, y decir, bueno, todos estos me van a generar seguramente las mismas oportunidades, estos que van por otra vía totalmente diferente, seguramente es otra. Por ejemplo, si fuéramos, estoy recordando el caso de clientes, ¿no? Si tuviéramos una industria gráfica, por ejemplo, un proceso de producción de materiales con sistema offset es muy diferente al de producción
con tecnología digital. Muy bien, entonces probablemente ahí sería bueno un mapa de flujo de valor de toda la producción offset y otro con la producción digital, porque esencialmente son diferentes, ¿no? Son procesos muy diferentes entre sí. Además de los tiempos de espera, ¿hay algún otro tiempo que se considere que no agregue valor? Sí, tiempos de inspección, por ejemplo. O control de laboratorio, o control o auditorías contables. O sea, las inspecciones, por definición, son desperdicios. Y acá creo que alguno me va a querer matar, pero es así. O sea, durante una inspección no se le está agregando valor al producto, se está asegurando alguna característica que hace a la calidad de ese producto, pero no se le agrega valor. Ese es un concepto Lean. Y no estoy discutiendo si la inspección es necesaria. Seguramente es necesaria y seguramente el control es necesario. Pero no hay que perder nunca de vista que no se le está agregando valor. Eso mueve a, por ejemplo, tratar de acelerar esos controles de alguna forma, ¿no? O con ensayos más rápidos, o lo que fuera, ¿no? Hay cosas que no se pueden evitar. No sé si en una industria farmacéutica tengo que esperar para procesar, para que me habiliten la sala para procesar un batch, tengo que esperar una condición de inocuidad, que es un análisis que requiere un cultivo. Bueno, no puedo acelerar el crecimiento de los bichos. O sea, de alguna manera algo voy a tener que esperar, y eso tiene que ver con procesos biológicos que se podrá acelerar, pero es algo bastante complejo, ¿no? Pero en general, cuando los procesos no han sido muy estudiados, no es tan compleja. O sea, no tenemos ese tipo de casos tan sofisticados. Generalmente es mucho más fácil. Pero sí, los controles son desperdicios, y muchas veces hay controles de controles, que eso sí es fácilmente eliminable. Alguna bibliografía la puedo pasar después por el... si me lo, Alejandro, si me lo recuerdas por mensaje de LinkedIn, te puedo enviar algo. Cuando armas el dibujo del proceso, siempre lo simplifica hasta llevarlo a algo secuencial. ¿Qué pasa cuando tenés ciclos o ramificaciones? Bueno, esto justamente es lo que decíamos. Hay que seguir, si hay una ramificación, hay que seguir una línea, pero el proceso es siempre secuencial, directo. Podemos decir, bueno, vamos por la vía más común, donde pasa el mayor volumen. Eso es un criterio, ¿no? O por donde va la línea de mayor valor, o lo que fuera, ¿no? Pero sí, siempre se simplifica a llevarlo a algo secuencial, uno tras del otro. Adrián, ¿qué opinas del intelecto? Como desperdicio, en el BCM es necesario para su análisis colocar los metros, supongo que será, entre procesos. Bueno, hay dos preguntas aquí. El intelecto como desperdicio. Bueno, sí, hay un octavo desperdicio, que no lo pongo a propósito para no introducir para simplificarlo, que es el talento desperdiciado. Se lo suele llamar el octavo desperdicio. Es cuando tengo, por ejemplo, una persona muy capacitada para hacer cosas que podrían ser personas mucho menos capacitadas. Eso es desperdiciar talento. O gerentes que hacen micromanagement, por ejemplo, ¿no? Podría ser incorporado como tranquilamente otro potencial desperdicio, sí, en el mapa. Es necesario el análisis por colocar los metros entre procesos. Si es metros lo que dice entre procesos, eso sale más con un diagrama espagueti. En realidad, esos metros en el mapa de flujo de valor BANSI se traducen en tiempo. Por eso lo que mapea el BSM es tiempo.
¿A qué se refiere con establecer relación entre valor agregado y no valor agregado? No es una relación entre ellos. En realidad es diferenciar de todo lo que tengo qué agrega valor y qué no agrega valor. Esa es la diferenciación, nada más. El tag time forma parte del BCM. Bueno, el tag time es una medición, el lean, que de alguna manera marca el ritmo de trabajo, el ritmo a la cual se mueve el proceso. El tag time sí sería el tiempo, la unidad de tiempo en la cual sale cada unidad de producto que esté produciendo, ¿no? En general no suelo usarlo como un insumo básico en cada BSM. Más bien son los tiempos de ciclo lo que yo en particular suelo usar. Pero el tag time es algo que muchos usan y por supuesto que toda la información viene bien. ¿Quiénes participan típicamente en un análisis de BSM? ¿Nivel gerencial? ¿Equipo de línea? ¿Ambos? Bueno, esta es una pregunta importantísima y gracias por hacerla, Edgardo. El BCM es algo que debe ser realizado entre personas que están en contacto con el proceso. O sea, lo más posible, cerca posible de Gemba, que es el lugar donde suceden las cosas. El desperdicio en general no se ve desde un nivel de gerencia o dirección. Se ve el proceso completo, de punta a punta, pero no se ve lo micro. Por eso lo ideal es que esto, para hacer un BCM, se forme un equipo que sea multidisciplinario, sobre todo si ataca a varias áreas, y también multinivel. No demasiado grande, para que no sea muy deliberativo, ¿no? Yo diría, no sé, no más de 12 personas. Y por supuesto no menos de 3, porque si no, lo único que hace el BCM es mostrar la visión de 2 o 3 personas. Dentro del flujo del proceso, ¿qué indicadores deben estar presentes o cuáles serían los principales? He visto que cada uno los calcula a su manera, otros colocan el OEE, y sí, esto depende del proceso, de lo que se use. Si en una empresa se usa mucho el OEE, será el OEE. Lo más común es el cycle time, ciclo de tiempo o la eficiencia del proceso, es decir, cuánto sale en función de lo que ingresa. En general es eso, pero qué sé yo, si es un préstamo personal, bueno, no hay una merma, no se pierde información, o sea, ingresa algo y sale ese algo con más agregado de valor. En ese caso será el tiempo de ciclo, la medida más apropiada. Si es una empresa de manufactura, y seguramente tenemos alguna merma y algún rendimiento de ese bloque. Pero yo diría que es tiempo de ciclo y eficiencia son los más importantes, los más clásicos, ¿no? Podría ser un webinar acerca de los métricos del proceso work in process, tiempo de procesamiento. Bueno, lo consideramos, es la pregunta que hago siempre al final de cómo que les gustaría tomar. Yo inicié con la familia de producto que representa el mayor volumen y el mismo flujo porque es muy difícil hacerlo en todas las familias al mismo tiempo. Y usé el tag time como entrada principal del BCM para poder cuantificar los desperdicios y hacer el cálculo de relación de valor agregado. Perfecto, Raimundo, perfecto. Es un muy buen caso. Para empezar un proceso de mejora, ¿considera conveniente siempre empezar con un BCM o depende de la complejidad? Y es una pregunta difícil, habría que ver el proceso. O sea, a veces uno se acerca a ciertos procesos que son pero tan caóticos que ya de entrada hay que tomar algunas medidas básicas para ordenarlo. Y ya con eso se gana un montón. Por lo general, el BCM sirve cuando se cumplen ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, mínimo que la organización tenga algún proceso que es consistente y conocido por todos, aunque no esté escrito,
y que exista algo de información. Sin información no se puede construir el BCM. O es mucho más difícil porque hay que ir a buscar y a relevar datos y con tiempo para que esos datos sean confiables y se puedan medir suficiente cantidad de veces como para tener muestras representativas. Si el control o inspección es obligatorio por norma, ¿también se lo considera desperdicio? Sí, es desperdicio. Pero es un desperdicio inherente al negocio. Pero desperdicio tiene una... No, desperdicio es, para Lean, es no agregar valor al producto o al servicio. Pero no es una mala palabra, no es como decir que es un asesino. No, es simplemente una definición del Lean, que considera eso o desperdicio. Y si es obligatorio, es parte inherente al negocio. Bueno, acá hay un pedido de un webinar de control estadístico con Minitab. ¿Cómo evidenciar el desperdicio de talento? Bueno, me pasó en una empresa farmacéutica donde, digamos, había que liberar un material, una materia prima que venía precintada, con control especial del extranjero, entonces habría que abrir un freezer que estaba lacrado, sellado, y entonces hacían falta 3 personas presenciales para operar, para hacer esa operación, para cortar el precinto, abrir, retirar la materia prima, volver a cerrar y volver a precintar. Bueno, en realidad se requería de 3 personas muy capacitadas, excelentes técnicos y profesionales, todos, pero en realidad cuando se hizo el mapa de flujo de valor, al estar todos juntos, por primera vez discutiendo ese tema específicamente, todos caímos en la cuenta de que no hacía falta que estuvieran las 3 personas, solo hacía falta que estuvieran 2. Y uno puede decir, bueno, pero de 3 a 2 no hay mucha diferencia. Sí, hay una enorme diferencia, porque en una planta donde todos están trabajando y todos están haciendo cosas, lograr que 3 personas confluyan en un instante en un lugar es mucho más difícil que 2 personas se pongan de acuerdo con eso. Eso es desperdicio de talento. ¿Cómo garantizar el flujo del proceso cuando es realizado por 2 personas y llega a un punto donde realizan 2 actividades diferentes? ¿Cómo evidenciarlo? Habría que ver el caso, pero lo ideal es volver al ejemplo que les decía hoy. Es una partícula, la sigo y bueno, llegó una instancia en que la toma la persona A o la B. Bueno, la tomó la A, vamos por la A. Es seguir la partícula. Al crear la secuencia de actividades para el BCM, ¿se debe incluir los bucles de proceso? Es decir, preguntarse si no ocurre tal cosa. No. El BCM es línea directa. ¿Cuáles son los errores más comunes al hacer un BCM? Siempre aparece alguien con una última pregunta que es la más difícil de todas, ¿no? Pero un error en BCM y en otras técnicas es que lo hagan muy pocas personas. Que lo hagan entre 2 personas o 3 y que tengan un conocimiento general del proceso a nivel de dirección o a nivel macro de staff, pero que no estén en contacto con el proceso en sí. Ese es el error más frecuente. O sea, no tener visión de los verdaderos desperdicios. Esas personas van a tener muchas dificultades para identificar los desperdicios verdaderos del proceso. Estamos llegando al final, nos quedan 2 minutos y medio. La última pregunta, ¿cuál es el primer paso que recomienda para realizar un BCM? El primer paso, diría, el primero de todos, es hacer, aunque sea un croquis, del mapa general, el flujo. Ver el flujograma y dedicar un tiempo a discutir y a elegir cuál es el proceso que se va a mapear. Esa es la preparación. Primero el mapa para tener una idea de cómo es, ¿no? De qué tan complejo es,
ahí sí ver el flujograma y luego tener, determinar cuál es la familia de productos o el grupo de SKUs o lo que sea que se va a mapear. En función de eso, elegir quiénes son las personas más representativas para participar. Pero todo eso antes de empezar, ¿no? Y preparar un pequeño entrenamiento en BCM para quienes van a participar si no tienen ni idea de lo que van a hacer, ¿no? Por lo menos para ponerlos en tema. Bien, yo siempre hago una pregunta que, bueno, la han ido respondiendo en los sucesivos chats, y es que qué temas le gustaría tocar en otros ciclos de webinars como este que vamos a seguir haciendo, el de BCM. Mañana es el de A3, comparado con PDCA y Six Sigma, y pasado mañana es un proceso de mejora A3 aplicado a un proceso comercial que lo hago con colegas. Acá ya me están poniendo algunas opciones. Y bueno, solo para terminar, quienes estén interesados en profundizar mucho más en BCM, también estamos preparando ya un seminario con el análisis profundo de un caso de elaboración de un BCM en su estado actual. Eso más adelante lo iremos anunciando. Independientemente de estos webinars sin cargo, que los vamos a seguir repitiendo y anunciando en la página web. Bien, mientras, bueno, antes de que se terminen de ir todos, ya se fueron 10 o 15 personas, les agradezco profundamente que hayan invertido, espero que haya sido una inversión, estos 60 minutos para hablar de BCM, una herramienta poderosa que muchas veces sirve como para, se constituye en el norte, a través del cual comienzan a dispararse los planes de mejora de las organizaciones. Así que, bueno, ha sido un gusto compartir. Muchas gracias por participar y por la disciplina de mantener sus micrófonos en silencio, hacer todas las preguntas por el chat. Cualquier cosa, no, de este lado. Ahí tienen mi nombre, y también, si lo ven, también está en el perfil de LinkedIn el teléfono. Si me quieren mandar mensajes por WhatsApp, no hay ningún problema. Encantado los voy a responder. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Si quieren, mañana a esta misma hora. Voy a quedarme un momento para terminar de grabar los comentarios. Bueno, gracias por los elogios, qué bueno que les haya servido, y voy a ir leyendo mientras tanto las sugerencias de otros temas para tocar. Gracias.